Así empezó a grabar. Sí, está grabando. Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería de Sistemas de Información, UTN, Facultad Regional Delta. Y hoy tenemos el placer de conversar con Juan Carlos Balda. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer enorme. Como siempre digo, me encanta conversar. Con vos nos conocimos en la UTN, en Campana, en aquellas jornadas de emprendedurismo y pymes. Y la verdad que siempre me gustó lo que haces. Estábamos hablando sobre qué tema dialogar y cuando escribiste este artículo, ¿no? La gran mentira que se cree en las pymes, dije, este puede ser un gran tema. Ujú. Sí, te agradezco. Creo que es uno de los temas más importantes, ¿no es cierto? Porque les pasa a las empresas y nos pasa a las personas, en realidad. Es tratar de poner o de encontrar límites afuera cuando tenemos que encontrar los caminos internos para poder sobreponernos a cualquier obstáculo. Es la naturaleza del emprendedorismo y es la naturaleza del empresario. ¿Mm? Entonces, eh, tratar de romper ese techo de cristal que muchas veces las empresas se ponen amparándose en la excusa del tamaño o en la excusa de la disponibilidad o no de recursos, es un error en el cual suelen caer muy seguido muchos empresarios. Eh, y, y a mí me gusta, en ese sentido, un poquito pincharlos y aguijonearlos cariñosamente, ¿no es cierto? Porque los admiro muchísimo a los empresarios y emprendedores, porque no cualquiera se juega lo que tiene en función de una idea o de un sueño. Pero a mí me gusta pincharlos un poquito y decirle, bueno, pero en todos los órdenes de tu vida, cada vez que querés hacer algo, tenés que contar con los recursos, o hay momentos en tu vida en los cuales querés hacer algo, no tenés con qué, pero sin embargo buscás la manera hasta que la encontrás. O sea, y si lo haces para vos, ¿por qué no hacerlo para la empresa? ¿No es cierto? Además, hay mucho mito respecto de lo que es dirección, gestión, tecnología vinculado a las empresas y mucho más con las pymes. El primer mito que hay es que todo es caro. Y sí, es cierto, hay cosas caras, pero no todo es caro. Incluso hay muchas cosas que son gratis. ¿Mm? Y es más difícil eh, aceptarlo e ir a buscarlo con convicción que de golpe conseguir que se implemente con éxitos en la empresa. Entonces, el artículo lo que busca es eso, ¿no? Romper ese mito. Yo, Cecilio, te comento, trabajo en pymes desde que nací, porque yo nací en una pyme. Mi viejo, mi padre, era empresario. Y yo soy un convencido de que una empresa o un emprendimiento llega tan lejos como llega la capacidad de soñar y de luchar por esos sueños de quien lo dirige. Entonces, me parece importante mostrarles caminos y hacerles ver al empresario que hay soluciones mucho más al alcance de la mano de lo que uno se imagina, ¿no es cierto? Así como a lo mejor puede suceder que vos le preguntás a un empresario por qué no tenés un ingeniero trabajando con vos para que te ayude en este aspecto y te dicen no, porque un ingeniero vale un montón y no tienen mucho conocimiento de las posibilidades, de las prácticas rentadas que tienen los alumnos de las universidades y de la posibilidad de hacer pasantías con un costo mínimo o nulo. Y esas cosas pasan en términos generales dentro de la empresa. Entonces, es bueno invitarlos a repensar esos, esas creencias limitantes que ellos mismos se ponen, ¿no es cierto?
Bien, 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 bien. Bueno, te cuento, especialmente este espacio está destinado a estudiantes de ingeniería en sistemas de información, Ujú, pero te cuento que ya estoy pensando en un par de empresarios pymes a los cuales les voy a mandar específicamente lo que grabemos, lo que estamos grabando ujú, ahora. Y es muy posible que tanto los estudiantes como estos empresarios me pregunten quién es Juan Carlos Balda. Y como a ujú. mí me gusta lo semiestructurado, generalmente en el espacio académico uno agarra, empieza con el currículum, pa. De Juan Carlos Balda pueden buscar en internet un montón de cosas, porque está presente en internet. Pero yo quisiera escucharlo de vos, dirigido a los estudiantes y a aquellos Ujú. empresarios a los cuales esta conversación les puede llegar a servir o ser de utilidad. ¿Quién es Juan Carlos Balda? Linda pregunta. Eh, Mirá, básicamente te podría decir, porque a mí los títulos, los papelitos que uno cuelga en la pared, creo que valen muy poco. Soy una persona que, como te dije, nació en una pyme, que perdió a su padre empresario cuando era muy joven. Mi padre tenía 43 cuando falleció, yo iba a cumplir 11, y que se propuso trabajar para que cada vez menos hijos de empresarios crezcan sin padre por este estrés, esta pelea, ¿no es cierto?, desigual que muchas veces se da. Para eso me formé, estudié administración y trabajé en la empresa familiar. Después dejé la empresa familiar, me desarrollé como gerente y director de empresas. Soy consultor, soy docente universitario hace 40 años, especializado en pymes. Y te puedo decir simplemente que hice del acompañamiento a los empresarios pymes mi propósito de vida. O sea, mi idea es trabajar desde la consultoría, desde la formación, dándole elementos, por un lado, a la empresa para que sea, por supuesto, rentable y para que aspire a la mejora continua, y por el otro, dándole una calidad de vida al empresario que le permita disfrutar de tener su empresa. O sea, no es bueno que una persona que trabaja tanto tiempo sienta esa actividad que es tan importante casi como una carga. ¿Mm? O sea, una empresa a un empresario le tiene que generar satisfacción, tiene que tener ganas de ir. Y muchas veces los empresarios se agobian con el día a día porque les cuesta generar estructuras, les cuesta delegar, les cuesta participar a los colaboradores, eh, que esa es otra de las maneras de las mentiras, ¿no es cierto? O sea, no tengo gente capaz. Eh, si no tengo gente capaz, hay dos posibilidades: o elegí mal o no soy, no estoy preparado para aprovechar el potencial que tiene mi gente y no le doy espacio para que demuestre la capacidad que tiene. Entonces, yo trabajo para eso. Trabajo fundamentalmente desde la cultura y desde la convicción. Eh, Hablando de sistemas de información, por ejemplo, yo puedo entrar a una pyme y para mí decir, mira, tenemos que cambiar el ERP o tenemos que montar un módulo de inteligencia de negocio, podría ser muy simple. ¿Mm? Recomendás algún producto, te lo implementan y listo. Pero yo trabajo desde otro punto de vista. Yo trabajo ayudando al empresario y a la gente a entender la importancia y el valor de tener información. Cómo eso redunda en beneficio no solamente de las decisiones y por lo tanto de los resultados, sino también de la calidad de vida. Porque, por ejemplo,
Si una empresa no tiene un buen flujo de fondos, una pyme no tiene un buen flujo de fondos, la persona que está en la administración y muchas veces el empresario, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde está corriendo para ver cómo cubrir el banco y no se dedica a trabajar en el negocio, no genera valor. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona pudiese contar con una herramienta? Seguramente sería mucho más eficiente, seguramente podría ser mucho más proactiva y eso se nota después en los resultados. Entonces, trato de influir para que la gente pueda ver esa necesidad, para después ir a buscar la herramienta. ¿Mm? Y entonces la resistencia al cambio tan famosa se reduce mucho, porque una cosa es que venga un consultor y te diga, tenés que hacer esto, y uno no entiende muy bien por qué, casi como un mandato, y otra cosa es que uno se convenza de que tiene que hacer eso, y entonces es el colaborador o es el empresario mismo el que te dice, Cecilio, Juan Carlos, ¿qué herramienta puedo utilizar? Y ahí la abrazan. Hay una frase muy fuerte para mí, y que yo la uso mucho. Lamentablemente a veces la memoria no me permite recordar los autores, así que pido disculpas, pero que dice que la gente no es resistente al cambio, que la gente es resistente a que la cambien, que es muy distinto. ¿Mm? Entonces, si nosotros queremos bajar la resistencia al cambio, tenemos que hablar, tenemos que explicar, tenemos que hacer docencia real, no solo en capacitación, sino en formación. Hay una diferencia entre capacitar y formar, ¿no? La capacitación tiene que ver mucho más con conocimientos técnicos. La formación tiene que ver mucho más con los valores y con la manera de ver el mundo. Si nosotros podemos lograr cambiar la manera de ver el mundo para que la gente tome conciencia de la importancia de lo soft en una empresa, seguramente el paso al hard, a la implementación, a las herramientas, es mucho más natural y fluido. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Creo que podemos ya estar hablando horas. Y entonces empiezo a ver sobre qué puntos podemos llegar a estar conversando. Estamos en un espacio de la UTN. Nos conocimos gracias a la UTN. Uh-huh. En ese día que nos conocimos, también conocimos a Andrés Rufo Uh-huh. de Motorrider. La verdad que estuvo Uh-huh. bueno. La verdad que me gustó mucho esa jornada. Pasaste por varias UTNs Sí, y recién contabas que te gusta el pensamiento que tenemos quienes estamos en la UTN. sí. Pero te preguntaría lo siguiente. Hasta acá contaste quién es Juan Carlos, qué ha hecho Juan Carlos, cuál es su propósito. Y pensando en personas que tienen una impronta parecida o similar a la tuya, me surge una palabra que no la suelo nombrar con frecuencia. Creo que es la segunda vez que la voy a trabajar. Es el concepto de copensor. Uh-huh. Este concepto de te ayudo a pensar o co-pensamos o cooperamos en el pensar de tu organización. Cuando vos decís capacitar, formar, escuchar, se puede llegar a decir que en muchas ocasiones vos y quienes abrazan este propósito se sienten como psicólogos porque rasa un poco la psicología. ¿Qué Uh-huh. palabra le pones en lugar de la psicología? Porque la psicología es otra cosa. Sí. Mira, como yo vengo, y perdón por lo reiterativo, como yo vengo de, del ámbito empresario o sea, más que académico, por más que desde los 18 años hasta hoy estuve casi 50 años en la universidad, nunca me fui, eh, yo te voy a hablar de acompañamiento. A mí me gusta decir que acompaño empresarios y empresas en el camino del desarrollo y del crecimiento.
¿Por qué acompaño? Porque, primero y principal, no soy la primera figura. La primera figura es el empresario, es la empresa, es el equipo. Eso primero. Sí, lo mío es aportar desde la experiencia, desde el conocimiento, desde el haber transitado ya. Yo siempre digo, esto es como un camino, ¿no es cierto?, en el cual vas con alguien que ya, con un vaquiano, que ya pasó por ahí. Entonces te va diciendo, bueno, prepárate porque después de la próxima curva viene una vista impresionante de tal lugar. Cuidado porque allá hay baja la velocidad porque allá hay un pozo y podés romper la suspensión del auto. Ahora dentro de 2 minutos, dentro de media hora vamos a parar porque hay un lugar para... Yo creo que uno le da eso al empresario. O sea, es muy fácil, insisto, venir y tipo plug and play, creer que uno porque estudió y porque los libros dicen, vamos a una empresa y en 5 minutos le decimos hacer esto, esto, esto y esto y listo. No. La empresa la forman las personas. No hay ninguna empresa mejor que la gente que la compone. Entonces, si queremos mejorar las empresas, hay que mejorar a la gente. Mejorar a la gente implica paciencia, dedicación y optimismo, porque estamos haciendo una inversión a largo plazo, ¿no es cierto? Tenemos que ser conscientes de en quién invertimos, pero realmente el formar equipos es lo importante. Hay un proverbio africano muy conocido que dice, si querés ir rápido, andá solo, pero si querés ir lejos, andá con un equipo, nunca camines solo. Y eso pasa mucho en las pymes. Entonces, desde ese punto de vista, el acompañamiento es ayudar a ver, es como yo voy con la linterna, viste, como el acomodador del cine, y que te va marcando el escalón, cuidado, y es ahí. Bueno, es ponerle luz para que la gente pueda ver los fantasmas, los mitos, los miedos que tiene, y a veces las limitaciones que se autoimponen, ¿no es cierto? O sea, y yo no puedo competir con fulano, y yo no puedo hacer esto. Y esto, como decíamos en el artículo, y esto no es para mí. Depende. Yo no sé si no es para vos. Todo depende la mentalidad que tengas. Yo te digo algo, Cecilio. eh, yo trabajo muchísimo y fundamentalmente y únicamente con pymes, ¿no? Pero con el tiempo he aprendido que el concepto de pymes no es el mejor. Porque el pyme tiene que ver con el tamaño que tiene una empresa en un momento determinado. A mí me gusta mucho más hablar de madurez organizacional. Hay empresas grandes que son inmaduras organizacionalmente y que muchas veces viven un caos interno parecido a lo que nosotros vemos cuando hablamos de pymes. Y hay empresas pymes que son muy maduras y cuando vos vas, te encontrás y te maravillás de las cosas que hacen. Entonces, quiere decir que no es un problema de recursos, que no es un problema de contexto, que es únicamente en función de el grado de amplitud que tenga la persona que lo dirige y la cultura que haya podido implementar en su empresa. Por eso me gusta acompañarlos, ¿no es cierto? Me gusta ayudarlos a encontrar ese camino. Es un desafío importante, ¿no es cierto? Pero es muy gratificante. Sí, 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 la verdad que entiendo lo que decís, porque en cierta manera yo acompaño a emprendedores y es cierto eso del acompañar. Y otra palabra que surgía cuando profundizás en ese concepto de acompañar, otras palabras que hoy por hoy están en el mercado, pero que para mí, en mí en persona no cierran, el coach, el mentor, eh, como dos grandes palabras que están ahí. ¿Cuál es la diferencia entre esto que decís de acompañar y el mentor? ¿O es lo mismo para vos?
Mira, a mí, yo no soy muy amigo de las etiquetas, ¿no? Bien, bien, Porque las etiquetas implican un límite, ¿no? Esto es de acá hasta acá y esto otro es de acá hasta allá. Y la vida no es blanco o negro. La vida es una multiplicidad de grises. En mi labor yo hay momentos en que soy coach y hay momentos en que soy mentor. Eh, y hay momentos en que lo que hago es desafiar, ¿no es cierto?, a la gente para que crezca. Entonces, a mí me es muy difícil, es como preguntarme a quién querés más, a mamá o a papá, ¿no? A los dos. Yo tomo en su momento, y yo creo que la función del consultor con este enfoque es poder tener la capacidad de poder saber en qué momento qué sombrero ponerse. ¿Mm? O sea, yo me puedo poner en mentor y decirle qué habría que hacer a la persona, pero automáticamente cuando me pongo, si no me lo pongo en el momento y con la persona adecuada, lo que estoy haciendo es limitar el crecimiento de la gente. O sea, cuando yo me pongo en coach, aclaro que no lo soy, pero cuando me pongo en función de coach, eh, pregunto. Y al preguntar, lo que busco es que la persona encuentre la solución por sí misma. Por más que las preguntas puedan inducir, puedan guiar, puedan ordenar, pero la respuesta la encuentra la persona dentro suyo. Ahí es donde dice, bueno, pero podríamos hacerlo de esa manera. Yo no conozco el negocio de mis clientes como mis clientes. Y eso es una realidad. Si hay algo que aprendí, y lo digo siempre en mi clase, le digo a mis alumnos, tengan mucho cuidado, porque no todo lo que no está en los libros y está en las empresas está mal. Porque la gran mayoría de las veces los jóvenes profesionales van con el libro casi como un escudo, ¿no? Si está en los libros está bien, si no está en los libros está mal. Yo siempre le digo a los profesionales jóvenes que sean muy cuidadosos y que cuando vayan a una empresa vayan primero con curiosidad, pero fundamentalmente con humildad. Vayan a conocerla primero. Después de conocerla, entonces propongan. Nunca impongan, propongan, evalúen, ¿m? Y ahí sí generen valor. Pero me parece que ese es un dato fundamental para cualquier profesional, ¿no es cierto? El empresario pyme tiene una característica, Cecilio, y eso lo vivimos todos los que tenemos formación académica, ¿no? La pyme normalmente va por un lado y la universidad va por el otro, parece. Y ese es el gran error. Y yo escucho muchas veces, no, porque tenemos que construir puentes. Eh, Desde las universidades escucho, tenemos que construir puentes. ¿Y qué significa para las universidades construir puentes? Que el empresario piense como nosotros. No va a pasar nunca, nunca. El empresario dice, ¿para qué voy a construir puentes si ellos son teóricos y yo trabajo? Entonces, el puente se construye de otra manera. El empresario pyme, cuando viene un profesional y quiere decirle lo que tiene que hacer, lo invita a retirarse. El empresario pyme es un hacedor normalmente y respeta a los hacedores. Por lo tanto, un profesional que comience generando cambios en una empresa, por menores que sean medibles, que sean cuantificables, que sean visibles, va ganando credibilidad ante el empresario pyme, hasta un momento en que lo considera su par, porque reconoce la capacidad de hacer del profesional, no solamente el discurso académico. ¿Mm? Entonces, ahí se forma el equipo con el empresario y el profesional. Y a partir de ese momento,
cambia todo. Vos tenés un empresario pyme que me dice, Juan Carlos, me gustaría que me acompañes a negociar con un proveedor de una máquina. Y vos le decís, pero yo de tecnología no entiendo nada. No importa, yo quiero que vos estés y que escuches. Y después quiero que me cuentes qué te parece. Esa confianza, ¿m? Ese trabajo en equipo, es fruto del respeto y de la credibilidad, ¿no? O sea, yo soy consciente de que el goleador del equipo es el empresario. Y mi función es ayudarlo a generar una estructura de organización y de pensamiento que le hagan menos goles posible. Y también de darle los mejores pases para que él esté en condiciones de definir, si me permiten la metáfora futbolística, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno logra eso, el trabajar con las pymes es apasionante, porque se encuentra, o sea, ahí se caen las paredes. ¿Mm? Como le pasó a Di María cuando salió campeón, que dijo, se cayó la pared, ya está. Bueno, ahí se cae la pared, ahí se construye el puente. ¿Mm? Pero no desde el discurso, desde los logros, desde la demostración fáctica de que las cosas que yo digo que se pueden hacer y que van a dar este resultado, se cumplen. Excelente. Pues sabés que ya entramos en los últimos minutos. Eh, Tenía preguntas para hacerte, pero bueno, ya serán en otra oportunidad. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, Ingeniería en Sistemas de Información. Juan Carlos, te damos las gracias. Te vuelvo a decir, tenía más preguntas para hacerte, pero nada, ya tendremos otra oportunidad. Con gusto. Te invito a que vos cierres el encuentro y yo lo que hago es silenciar el micrófono, recordándote de que después tenemos el tercer tiempo en el cual ya no grabamos y charlamos entre nosotros cosas. ¿Cómo no? Bueno, Gracias. gracias. Básicamente, lo que me gustaría comentar es que, a ver, muchas veces el contexto hace creerle a la pequeña y mediana empresa que es el patito feo de la economía. Muchas veces las pymes no son la primera opción de trabajo para los profesionales. Apuntan a grandes organizaciones, corporaciones, pero las pymes eh, representan el 99,5% del total de las empresas de cualquier país del mundo. 7, 8 de cada 10 puestos de trabajo los proveen las pymes. Ante esa realidad, como profesionales, tenemos que ser prácticos y conscientes de que la probabilidad de trabajar en una pyme es muy alta y tenemos que prepararnos para eso. Normalmente las universidades no preparan a los alumnos para trabajar en pymes. No les enseñan a trabajar con empresarios, les enseñan a trabajar con gerentes, con gente que piensa como él. Y nos olvidamos cuál es el rol de las pequeñas y medianas empresas. No hay país en el mundo que sea viable sin una buena franja de pymes. Argentina en el siglo pasado fue quinta, sexta potencia económica a través de las pymes. Las pymes son algo más que un negocio. Las pymes representan o tienen un impacto social impresionante. En la UTN lo he vivido, he viajado por la UTN por muchas zonas, desde Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Bahía Blanca, Madryn, montones. Las pymes
generan oportunidades de trabajo. Las pymes federalizan el país. Un país que tiene muchas pymes genera trabajo en pueblos, en ciudades del interior. Ese trabajo o esa gente normalmente genera infraestructura, salud, educación, eh, y no se hace necesario tener que venir a Buenos Aires únicamente para poder conseguir un trabajo relativamente acorde a las expectativas que uno tiene. El compromiso que nosotros como profesionales tenemos que tener con las pymes, yo lo vivo desde ese punto de vista. Si lo quieren llamar, a mí me gusta decirle, es responsabilidad social profesional. ¿Es mi trabajo? Es mi trabajo. ¿Lo hago con pasión? Sí. ¿Es mi manera humilde de sumarle un granito al país? También. ¿Por qué? Porque hay el efecto multiplicador del trabajo, la dignidad del trabajo que generan las pymes, por ejemplo, por el ejemplo que representa el empresario, que es el primero en llegar, el último el que está en todo, eso es fundamental. Así que ese es el mensaje a los jóvenes, el mensaje al empresario. Nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer algo. ¿Mm? Su capacidad de soñar va a marcar el límite. Siempre hay un camino posible. Y si no lo ven, fabríquenlo. Un empresario que hizo de la nada lo que hoy ustedes lograron es capaz de inventar la solución a los problemas que tienen. Claro, si son parte del problema, les va a costar ver la solución. Hay un momento en que van a tener que aprender que así como cuando uno es maduro hay cosas de la juventud que no hace, cuando la empresa crece hay cosas que hacíamos cuando éramos chiquitos que ya no tenemos que hacer. Y el empresario se tiene que dedicar al negocio, no a la acción del día a día. Si ustedes se dedican a gestionar el día a día, son el empleado más caro que tiene su empresa. Su función de empresario, mientras hacen la función de un colaborador, no la hace nadie. Y una empresa que va a la deriva nunca va a ser exitosa. Entonces, tómense un respiro, piensen qué tipo de empresa quieren, qué tipo de vida quieren para ustedes. Y yo no les voy a enseñar a ustedes respecto de la capacidad de lucha, la resiliencia que tienen, eh, pero vayan por ello, ¿m? Porque no hay nada que les impida lograr lo que quieren. ¿M? Esa es humildemente la invitación que les hago. Juan Carlos, la verdad que impresionante, me motivaste muchísimo, me llegaste de emoción, se Uh percibe la -huh. emoción que tenés a la hora de hablar de estas cuestiones. Dejamos de grabar y arrancamos con el tercer tiempo, Uh -huh. mate, café de por medio, pero bueno, ya gracias, gracias y muchísimas gracias. A vos.